Y es, y es interesante cómo el Señor, cómo ella se relaciona con el Señor y le dice al Señor, he aquí tu esclava, hágase como usted quiera, Señor. Entonces, hoy día necesitamos vírgenes que compran aceite para la vasija para experimentar renovación, transformación y conformación. Y la experiencia regular de ello permite entonces que seamos esclavos, que estemos dispuestos a perderlo todo, nuestra cara, por causa de que el Señor obtenga lo que Él está buscando. Y en ese mensaje particular, el hermano hizo una pregunta retórica. ¿Cuánto usted ha perdido por causa del Señor? Bueno, lo dejamos ahí. Vamos entonces a entrar a la materia de este mensaje. Yo quisiera utilizar, amados, para valernos del tremendo recurso que tenemos, la versión recobro. Yo quisiera utilizar la nota 3.1 en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, que es uno de los versículos que vamos a estar rumiando aquí durante este tiempito. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la diosemejanza, a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. La palabra pleno conocimiento en griego significa conocimiento preciso y exacto, epignosis. Y este conocimiento preciso es de aquel que nos llamó. Es el conocer esta persona. Este versículo es equivalente a la expresión de Pablo en Efesios 4, a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, siendo un varón perfecto. Así que estos son porciones paralelas de los apóstoles en cuanto a la carga relativa a vida y edificación, que es el tema no solamente de Pedro, de todas las escrituras. Y queremos poner en contexto la carga de Pedro en estas cartas, leyendo la nota 1 del versículo 3. Por su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a vida y piedad. Dice, el capítulo 2 muestra que esta epístola, tal como segunda de Timoteo, oiga bien, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas, fueron escritas en tiempos de degradación y apostasía de la iglesia. Por consiguiente, la apostasía es el contexto en que se escribió este libro. La carga del escritor era inocular. Aquí vemos la carga de Pedro. En los creyentes, el antídoto contra el veneno de la apostasía, la obra salvadora de Dios consiste en que Él mismo se imparte en su Trinidad a los creyentes. Aleluya. El Padre escogió, el Hijo redime y el Espíritu sella. Pero cuando el Espíritu sella, sella como el Espíritu de Jesucristo, quien es la corporificación del Padre. Recuerden, los tres, hay distinciones económicas en la Trinidad, pero ellos no están separados. Y cuando ellos vienen, vienen como la impartición triunal. Los tres, el tres uno viene completito a nuestro ser. Así que dice aquí, la obra salvadora de Dios en su Trinidad es impartirse a los creyentes a fin de ser la vida y la provisión de vida para ellos. En esto consiste la economía de Dios, el plan de Dios, el plan de Dios. En griego, Pablo habla del propósito de las edades en el libro de Efesios. En esto consiste la economía de Dios. La apostasía distrajo de la economía de Dios a los creyentes, llevándolos a la lógica humana de filosofías confusas. Esto no los condujo a participar del árbol de la vida, ciertamente, el cual da vida, sino a participar del árbol del conocimiento, el cual produce muerte. Fue así también como la serpiente engañó y sedujo a Eva. Así que a fin de tomar medidas, que es el contenido de estas cartas, contra este veneno mortal, el apóstol en su epístola sanadora, primero recetó el poder divino como el antídoto más fuerte y más eficaz. Y por medio de ese poder se nos imparten la bendición nada menos que de la Trinidad divina procesada y consumada,
como el Espíritu de Jesucristo, donde tenemos todas las bendiciones del Nuevo Testamento y donde tenemos el ungüento compuesto que es capaz de madurarnos para ser la contraparte del Señor, madura para que Él pueda desposarla y cerrar esta era. Lo que nos lleva brevemente al cuadro que tenemos en Génesis capítulo 2, que lo mencionamos la otra vez y que vale la pena recordarlo. Vemos entonces que Dios en el libro de Génesis puso al hombre en un huerto de placer, ¿verdad? Y allí estaba el río que se partía en cuatro brazos y había los minerales. Había tres cosas allí. Había oro, había bedelio y había ónice. El bedelio es una perla que se extrae de una resina. Así que vemos los materiales, pero los materiales están como, no están edificados, están en el piso. Así que tenemos tenemos el huerto, que en tipo es nuestro corazón. Tenemos el río de agua de vida que se parte en cuatro brazos por donde hay oro, bedelio y ónice. Cuando nos vamos a Génesis, a Apocalipsis 21-22, vemos la ciudad que ya es edificada, ya ahí los materiales no están en el piso, sino están edificados como la santa ciudad, que es de oro, perlas y piedras preciosas. Así que en el caso particular de Génesis 2, Dios le hace una pruebita, Jehová le hace una prueba a Adán y lo pone a ponerle el nombre a todos los animales del campo para que se dé cuenta que en ninguno de esos animales hay una contraparte para él. Y luego lo pone en sueño profundo. Recuerde, antes de la caída, recuerde, antes de la caída. Después de la caída, en Juan 19:34, el agua sale, pero sale con sangre porque ya en ese momento hay una caída, hace falta redención, pero aquí todavía no hace falta redención. Así que el río de agua de vida, aleluya, que fluye por donde están los materiales, nos lleva a este hombre creado a imagen y semejanza de Dios para tener la vida y para tener la expresión y para representar a Dios con su autoridad. Él es puesto en sueño profundo, Adán es puesto en sueño profundo y de su costado sale una costilla para edificar a Isha, a Eva. Así que Adán es una persona corporativa que tiene a Ish y a Isha. Ish y Isha, varón y hembra. Cuando Eva, cuando Eva es edificada del costado, ella vuelve entonces a donde Adán y el testimonio a ella es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. En otras palabras, es una persona que tiene la imagen, la semejanza, la naturaleza, puede parear a este hombre que fue creado conforme al género Dios. Y ahí tenemos la primera alusión al matrimonio, tan temprano como Génesis 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es bien significativo, porque el matrimonio no es otra cosa que la expresión de esta unidad donde dos que son uno se encuentran y se complementan para establecer una familia de donde salen que donde van a salir hijos de esa especie. Y créame que Satanás quiere destruir eso a todo lugar. Así que tenemos que tener conciencia de este asunto y por eso les leí esta nota tan rica. El contexto de estas cartas es la degradación y la apostasía. Tenemos que ser vuelto a qué cosa? Al divino poder que ha sido impartido en nuestro ser interior al recibir a este Cristo maravilloso como la corporificación de la Trinidad Divina, procesada y consumada como el Espíritu. ¿Para qué? Para edificar a su Eva, para producir la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la visión que gobierna todas las escrituras y el propósito, la carga de este bosquejo es que lo veamos en las cartas de Pedro, pero ese es el concepto que gobierna en la economía de Dios los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Dice aquí, el pensamiento central de las epístolas de Pedro y de todas las escrituras es vida y edificación. Vida y edificación. Aleluya.
Imagen y dominio. Génesis 1:26. Gloria al Señor. La edificación primero es una casa. Aquí, en este caso, la casa es sacerdocio corporativo también. Con eso termina este bosquejo. Pero la casa en las Escrituras se agranda en la ciudad de oro, perlas y piedras preciosas. En otras palabras, Apocalipsis capítulo 2 y 3 tenemos 7 candeleros, que es la otra gran alegoría en el libro de Apocalipsis. ¿Se agranda en qué? En la ciudad de oro, perlas y piedras preciosas. Así que nosotros necesitamos la salvación orgánica diaria que genera esta vida, pero lo hace cuando nos tornamos al Señor cada mañana, a darle besos al Señor, a tener una comunión con el Señor, a permitir que Él nos alumbre. Cuando somos vírgenes sensatas que compramos aceite para nuestra vasija diariamente. Eso entonces permite que Cristo se forje en nosotros y conforme a la gracia y al don que se nos ha dado en el cuerpo, podamos funcionar para que el cuerpo se edifique a sí mismo en amor. Así que vimos la semana pasada que cuando enfatizamos este asunto desde el punto de vista de autoridad y dominio, esta entidad es el reino. Pero cuando el énfasis es en la vida, esa es la vida de la Virgen que ama al Señor y lo compra diariamente en su experiencia personal, pues es la iglesia. Es la iglesia. Alabado sea el Señor. La iglesia para satisfacción de amores con su amado. Alabado sea el Señor. Así que este es el pensamiento central en las escrituras. Vida y edificación. Vida y edificación. El punto 2 romano es la meta de Dios, es tener una casa espiritual edificada con piedras vivas. Así que primero el pensamiento central de toda la Biblia, tenemos a alguien por ahí, microfonito abierto, amén. Aleluya. Así que Adelante. amén. Amén. Así que la meta de Dios en el contexto de este bosquejo y en el contexto de la Biblia, en el contexto de la carta de Pedro, es una casa espiritual con piedras vivas. Usted y yo éramos barro antes de recibir al Señor, pero al recibir en el vaso el tesoro, ahora el vaso debe, por medio de la salvación orgánica, igualar al tesoro. Lo único que el Señor no comparte con nosotros es su deidad. Mire, Jesucristo es Dios y Él no comparte la deidad con nosotros. Pero según Pedro, nosotros somos participantes de la naturaleza divina y tenemos esta vida. Y esta vida es capaz de reconstituirnos para que nosotros pariemos al Señor en su expresión y podamos portar su autoridad para llevar a cabo y ejecutar la voluntad de Dios con respecto a la rebelión que existe en el universo, iniciada por Satanás y que causó que que nosotros cayéramos y no solamente cayéramos, sino que nos uniéramos a una rebelión en contra de los intereses del Señor en el universo entero. Por eso es que la sección del reino de Dios que comprende la era de la iglesia y la era milenial se le llama el reino de los cielos y está gobernada por una constitución de vida que solamente puede ser vivida por los hijos de Dios por el hecho de que son hijos de Dios y tienen la vida del Padre. Por eso en Mateo 5, el Señor le dice a sus hijos, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa vida constitucional en la realidad del reino de los cielos es una disciplina y un ejercicio para nosotros los creyentes. Y si nos vamos a Mateo 25, ese ejercicio por el lado de la vida y el amor al Señor consiste de qué? Consiste en comprar aceite para la vasija diariamente. ¿Por qué razón esto es crucial? Porque vemos al final de las 7 famosas cartas en Apocalipsis 2 y 3
Vemos el proceso de degradación al punto que la Odisea no cena al Señor, no come al Señor. Y Efesio, la primera de las 7 localidades, ya empieza a mostrar la apostasía y la degradación. ¿Por qué razón? Porque perdieron el disfrute de Cristo como el árbol de la vida. El disfrute de Cristo como el árbol de la vida. Así que, amados, es imperativo para nosotros como creyentes ver este asunto de la necesidad de ejercitar nuestro espíritu regenerado, de abrirnos al Señor diariamente para experimentar esta vida que nos reconstituye internamente. Dice aquí, la vida es el Dios triuno corporificado en Cristo, hecho real para nosotros como el Espíritu, quien se imparte en nosotros para nuestro disfrute. Y la edificación es la iglesia. La vida del Dios, la Trinidad Divina impartiéndose. La edificación, el resultado, la iglesia, Eva, el cuerpo de Cristo, la casa espiritual de Dios, que como agrandamiento y expansión de Dios para la expresión corporativa de Dios. Eso es la economía de Dios. Alabado sea el Señor. Usted y yo fuimos escogidos y predestinados y estamos aquí para ese propósito. Gloria al Señor. Cristo como simiente de vida es el poder de vida en nuestro interior, como acabamos de leer, que nos ha concedido todas las cosas relativas a la vida y a la Dios semejanza, a la piedad. ¿Para qué? ¿Para que seamos espirituales individualmente? No, para la edificación de la iglesia como rico excedente de vida y expresión de vida por medio del crecimiento y desarrollo de la vida. Alabado sea el Señor. Y ahí nos cita el himno 93, la estrofa 4. Yo lo voy a buscar. Es un himno que amamos mucho allá y acá. Himno 93, estrofa 4. Lee de la siguiente manera. Gloria al Señor. Señor Jesús, somos tu expresión, tu cuerpo. Aleluya, hermano Edgar, tal vez es el que debíamos haber cantado, pero gloria a Dios. Somos tu expresión, tu cuerpo, plenitud y habitación, tu excedente y tu novia, tu total reproducción. Como aumento de tu vida, somos tu propagación. Eres tú nuestra cabeza, somos nosotros tu continuación. Sueño profundo, costilla, se edifica Eva, que es el en femenino, sale de él para volver a él. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por esto. Así que tenemos que tener este punto bien claro. Pensamiento central, toda la palabra de Dios. Cartas de Pedro, vida y edificación. Cristo y la iglesia. La casa que se aumenta en la ciudad de oro, perlas y piedras preciosas. Alabado sea el Señor. La meta de Dios es tener una casa espiritual edificada con piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice aquí, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense ustedes que el objetivo de la vida es algo corporativo. Yo tengo experiencias espirituales individuales, no se vayan a confundir con lo que dije ahorita, pero mis experiencias son como un miembro del cuerpo, como una parte del nuevo hombre. Mi experiencia es para el cuerpo, para que se edifique esta expresión corporativa de Cristo en femenino, que es el aumento y el excedente de la impartición del Dios triuno, que se corporificó en Cristo, que vivió un vivir humano por la vida del Padre, que fue a la cruz para llevar las operaciones de redención, que en resurrección designó su cuerpo de la vieja creación dentro de la filiación divina, vino a ser el Cristo neumático, el Espíritu que da vida, y como el Espíritu que da vida, dice Pedro, nos regeneró a todos nosotros el día de su resurrección. Alabado sea el Señor. Esa es la economía de Dios. Y cuando Él se imparte en nosotros es para producir, ¿qué, hermano Oscar? Para producir una casa espiritual. Una casa espiritual edificada con piedras vivas, con piedras vivas. En griego la expresión es cómica, saolitos. Somos sao, llenos de la vida divina, y piedras, en griego piedras es litos. Dice aquí, como vida para nosotros, Cristo es la simiente incorruptible con respecto al edificio de Dios, piedra viva.
Ahí tenemos que ir a Primera de Pedro 1:23. Por Primero de Pedro 1:23. Habiendo sido anajenados, es decir, regenerados, no de una simiente, no de una espora corruptible, sino de una incorruptible por el logo de Dios, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Y aquí quiero hacer un juego de palabras, quiero darle duro a este asunto constantemente para que nos metamos en las escrituras. En el verso 23 es la palabra constante, el logos de Dios, fuimos regenerados. Pero en el versículo 25 no es logo, es rema. Mas el rema del Señor permanece para siempre y este es el rema que os ha sido anunciado como evangelio. Cuando el logo es hablado, cuando usted está leyendo la Biblia y refrescándose con ella y está metiendo el mejor conocimiento, la epignosis del conocimiento de esta persona por medio del aprendizaje humano, usando el ministerio del Nuevo Testamento, por eso le estoy leyendo las notas. ¿Qué sucede? El logos, el conocimiento objetivo de la verdad, se acumula en nosotros. Pero cuando yo estoy rumiando, comiéndose esa palabra, ejercitando mi espíritu, masticándola, el logo se convierte en rema. Y este rema imparte, me da una palabra fresca y viviente. Aleluya. Yo siempre uso el ejemplo de un hermano que era muy claro y doctrinal, y él me hablaba del bautismo y por qué tenía que ser por inmersión, y él me podía explicar claramente lo que significaba nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. Eso es igual a cuando somos depositados en las aguas, pero cuando somos sacados, eso representa la resurrección del Señor, donde venimos a hacer una nueva creación y somos participantes de la vida naturaleza de Dios. Él me lo decía intelectualmente, él sabía muy bien el logo, pero un día tuvo una crisis. Y tuvo una experiencia y recibió el rema. No solamente entendió el bautismo, sino que en ese tiempo en el Señor él vio el bautismo. El rema se le reveló la necesidad que él tenía como un hombre caído de ser sepultado y en la resurrección ser levantado y se paró en una reunión llorando, hermano, alabado sea el Señor, que yo he visto lo que es el bautismo. Y todo el mundo dijo, amén. ¿Por qué razón? Porque ya no era meramente el logos como conocimiento objetivo, se comió la palabra y ahora era el rema, que le abrió los ojos, le impartió la experiencia propia de ese asunto que es la verdad. Así que nosotros tenemos que estar claros con respecto a este asunto. B, en la conversión de Pedro, el Señor le dio un nombre nuevo, Pedro, una piedra. Cuando Pedro recibió la revelación referente a Cristo, el Señor le reveló además que él era una roca. Una piedra por medio, una roca, una piedra. Por medio de estos dos incidentes, nos da ahí Mateo 16, Pedro recibió la impresión de que tanto Cristo como sus creyentes son piedras vivas para el edificio de Dios. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cristo cabeza, Cristo cuerpo. Aleluya. Él se está constituyendo en nosotros por medio de esta salvación orgánica. Nosotros los creyentes en Cristo somos piedra viva como duplicación de Cristo por medio de la regeneración y la transformación. Aquí entramos a la salvación orgánica. Nosotros fuimos creados de vaso. El vaso, la vasija es de barro, pero tiene tesoro metido adentro. Por lo menos está en mi espíritu. Por lo menos el espíritu da testimonio, según Romanos, de que soy un hijo de Dios. Tengo esa vida metida ahí en mi espíritu. Pero él quiere ahora moverse del centro a la circunferencia. Y para eso yo tengo que comprar aceite, hermano. Yo tengo que ir al Señor, practicando el principio activo-pasivo. ¿Se recuerdan de eso? El principio activo y pasivo. Cada mañana yo agarro la porción de la Escritura, me abro al Señor, Señor, alúmbrame. Confieso mi injusticia y fracaso a la luz del alumbrar interno del Señor. Aleluya. Es decir, busco agresivamente al Señor. Y en esa comunión entonces yo permito que la luz empiece a operar, esta vida empiece a operar en mí de manera agresiva, permitiendo que el ungüento compuesto sature todas mis partes internas, sane mis fisuras, se meta en mis emociones. Mi oración, Señor, mezcla tus emociones con las mías. Señor amado, mi mente
Señor, mi voluntad y mi personalidad, métete allí a las mazmorras, a las grutas, a lo profundo de las cavernas de mi ser psicológico. Yo necesito que tú como el ungüento te metas ahí, Señor amado. Nosotros tenemos que tener esa actitud agresiva, darle el permiso diariamente al Señor para que nos lleve a este tipo de experiencia. Y eso es lo que produce la renovación. La renovación es la base para la transformación y para la conformación. Eso es lo que produce el proceso de ser piedrarizados como piedras vivas, aleluya, para el edificio de Dios. ¿Y cómo comenzó eso? Con la regeneración por medio de la simiente divina. Así que esa semilla, cuando crece, va desde el centro, desde mi espíritu, ¿hacia dónde? Hacia mi mente. ¿A dónde? Hacia mi voluntad. ¿A dónde? Hacia mi emoción. Aleluya. Pasa a través de la lente de mi conciencia. Gloria al Señor. Esa es la experiencia normal de los creyentes. Pero esa experiencia no es una mera experiencia individual. Es una experiencia con la conciencia de que yo soy un miembro y una parte del cuerpo de Cristo, que tengo una función. Porque el cuerpo se edifica por el funcionamiento de los miembros conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida de gracia que ellos han recibido para funcionar y para impartir Dios por medio de la experiencia diaria del Señor. Así que el 2 romano nos deja presentadas las piedras vivas. El 3 romano dice, puesto que el edificio de Dios es viviente, viviente, este crece. La verdadera edificación de la iglesia como casa de Dios es resultado, es mediante el crecimiento en vida de los creyentes. Efesios 2:21. Lee Efesios 2:21. Gloria al Señor. Oh Señor Jesús. Dice aquí, en quien todo el edificio bien acoplado, haciendo sinergismo en la palabra en griego, las piezas sinergizan unas con otras, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que tenemos un edificio que crece. Por lo tanto, no puede ser un edificio físico, si me entienden lo que les quiero decir. Este es un edificio que crece por medio de la obra santificadora en la salvación orgánica. Recuerden, la palabra santificación es una palabra, es el vínculo en palabra que amarra todas las experiencias de vida, desde la regeneración hasta la glorificación. Todas las experiencias orgánicas de vida son santificación disposicional. Alabado sea el Señor. Así que dice aquí, a fin de crecer en vida para el edificio de Dios, debemos amar al Señor, estar atentos a nuestro espíritu y guardar nuestro corazón con toda vigilancia, con miras a mantenernos en la senda de la vida. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Primera de Pedro 1:8. Dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. Esa es nuestra experiencia diaria con el Señor. Tenemos una experiencia, tenemos un monte de transfiguración, tenemos una epifanía, decíamos los otros días, diaria con el Señor, donde le miramos, lo consumimos, aunque no lo vemos. Pues nosotros tenemos que ser vigilantes para mantener eso. O yo, si perdemos eso, tenemos un problema serio. ¿Por qué razón? Porque no estamos usando la vida de resurrección, el Cristo neumático, para madurar hoy como creyentes. Y si nos vamos así, descansamos en el Señor, cuando resucitemos, como quiera, tenemos que comprar el aceite necesario y tenemos que pasar por el proceso de madurez necesario para ser parte de la Nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Nadie se gradúa de ese proceso. Usted podrá retrasarlo o usted puede mantenerse viviendo la frescura de esta vida diariamente para que no tenga cuentas pendientes con el Señor y permita que el Señor lo salve en todo su ser tripartito.
Y aquí dice que hay que vigilar, porque el contexto de esta carta es apostasía. Es los creyentes sabiendo todas estas cosas acá arriba, pero apartándose de su espíritu, apartándose de cenar y comer al Señor, apartándose de tener tiempos adecuados de confesión con el Señor para que la luz limpie la conciencia y la comunión sea rica y fresca y podamos entonces recibir la impartición triuna que nos cambia metabólicamente por dentro para poder ser esta novia vencedora. De hecho, cuando usted se va a Mateo 24, recuerde, Mateo 24 y 25 son los dos capítulos en el Evangelio León, el Evangelio del Rey Semilla, donde le está hablando de la manifestación del reino de los cielos. Mateo 24, todos lo conocemos, ¿verdad? Pero la primero que el Señor le dice a sus discípulos al comenzar estos dos capítulos es: velad que nadie os engañe. Velad que nadie os engañe. Y al final de ese capítulo nos muestra claramente que la manera de velar es orar, ejercitar nuestro hombre interior en oración, en confesión, buscando al Señor, empujando hacia su persona. Cuando el Señor estaba a punto de entrar al proceso de su muerte vicaria, la Biblia nos muestra que fue con los muchachos a orar al huerto de Getsemaní. Dice que oraba y sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Así que la atmósfera espiritual que rodeaba aquello era terriblemente pesada. Los demonios, los principados y las potestades. Y el Señor estaba allí orando como un hombre muy genuino, porque Él es el Dios hombre. Y oraba: Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Esa es una oración de un Dios hombre. Realmente es una oración impresionante. Pero el punto es que en ese tiempo de oración los discípulos se durmieron. Y hay muchas explicaciones al respecto. Lo importante que el Señor le dijo cuando salieron: vénganse ya, muchachos, que viene lo que viene. Y el Señor hizo una aclaración maravillosa. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y no hay duda que la atmósfera espiritual de todas las tinieblas acumulándose sobre esa área por los eventos que venían, ponía a dormir a cualquiera. Eso no es un mero sueño por cansancio físico, es la opresión tan terrible que se daba sobre esa área. Ellos no aguantaron, se quedaron dormidos. Señor Jesús, pero el Señor estaba intercediendo. No solamente Él estaba orando por su proceso, Él estaba orando por todos nosotros. Él estaba intercediendo por nosotros para que aprendamos a darnos cuenta que nuestro socio, el partner, nuestro hermano mayor como el Cristo neumático, está ya dentro de mi espíritu y Él siempre está dispuesto a interceder, a clamar, a gemir. Tiene que leer Romanos 8 para que vea cómo el Espíritu gime a favor de que nosotros alcancemos la plena filiación, teniendo esta experiencia de crecer en vida para ser, aleluya, edificado como la casa del Señor. Si queremos que la vida de Cristo no encuentre impedimento en nosotros, debemos experimentar, mire lo que dice aquí: quebrantamiento de la cruz. La muerte aniquiladora de Cristo en el espíritu todo inclusivo de Cristo como espíritu de gloria, para que los siguientes obstáculos en nuestro interior puedan ser eliminados y removidos. Aquí se nos va a describir la operación interna del ungüento compuesto que tiene un hin de aceite y cuáles son los otros cuatro elementos que se refieren al vivir humano del Señor. Mirra y canela, que tiene que ver con qué? Con la muerte de Cristo. Cálamo y casia, que tiene que ver con qué? Con la resurrección de Cristo. Así que el ungüento compuesto tiene los elementos necesarios para que, nosotros en nuestro ser interior podamos experimentar esta salvación de manera que esas cosas, que estos obstáculos que van a ser descritos ahora puedan ser eliminados y removidos. Aleluya por mi espíritu. Gloria al Señor. El hermano mayor que venció como un hombre genuino está ahí. El espíritu está dispuesto. Él está listo, preparado para meternos en esta salvación que requiere ciclos constantes de muerte y resurrección. Muerte y resurrección.
terminación y tumbar y eliminar cosas y sanarlas dentro de nuestro ser interior. Es como Ezequiel 1. Necesitamos el viento recio, necesitamos que va, la nube que da sombra, necesitamos, aleluya, el fuego y necesitamos el Dios redentor como el electro. Necesitamos ciclos diarios de la experiencia del Dios triuno y eso produce los cuatro seres vivientes. Produce esta expresión corporativa que se llama el cuerpo de Cristo y que es la novia del Señor. Vamos a ver los obstáculos. Ser cristiano, uno, primer obstáculo, no tener como objetivo solamente a Cristo. No tomar como objetivo nada que no sea Cristo. El obstáculo que impide esto es que no conozcamos la senda de la vida ni tomemos a Cristo como nuestra vida. ¿Por qué yo tomo a Cristo como mi vida? Porque Él es el objetivo de mi vida. Y usted me dirá, hermano, es que todos nosotros tenemos objetivos grandes y chiquitos. Y obviamente, cuando usted se va a la constitución del reino de los cielos, en Mateo capítulo 5 hay dos criterios. Primero, ser pobre en espíritu. ¿Se recuerdan? Mateo 5. Pobre en espíritu es uno que está constantemente, consume el Cristo de hoy y se llena con él. Compra aceite. Él se mantiene en un ciclo constante de consumir este Cristo precioso para el día de hoy, pero compra aceite. Se llena, se satura para que este ungüento vaya a mis partes internas y me salve orgánicamente. ¿Qué produce eso? Mateo capítulo 5, un corazón singular, un corazón puro, un corazón que finalmente tiene a Cristo como única meta. Así que hermano, todos nosotros, ciertamente en la medida que experimentamos esta salvación, vamos a descubrir que nuestro corazón no es tan puro nada. Necesita ser depurado. Pero eso no es algo que usted puede hacerse a usted mismo. Requiere consumir a este Señor diariamente, comprar aceite para la vasija, experimentarle como esta simiente preciosa en nuestra vida. Y entonces decirle al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Tú puedes depurar mi corazón. Tú puedes tocar las cosas que hacen que mi corazón sea impuro. Y aquí impureza no se refiere a pecados morales ni se refiere necesariamente a eso. Se refiere a otras metas y objetivos que pelean, que se oponen a veces de manera indiferente, se oponen al reino y al encabezamiento del Señor en cada una de nuestras vidas. Hermano, esa es una comunión para usted, no es para que se la aplique al otro. Señor, yo tengo cositas allí, pero yo me quiero dar para que el ungüento me santifique. Señor, yo no tengo la manera, pero Señor, yo quiero que tú me ganes. Yo quiero pasar tiempo contigo para que tú depures mi corazón y me hagas un creyente cada vez más cristalino, genuino. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo obstáculo es la hipocresía. La hipocresía, el hipócrita era el actor que en el teatro griego se ponía una máscara, que de hecho tenía una especie de capacidad de proyectar la voz. Usted ha visto esos anfiteatros que eran a media luna, que usaban los griegos y los romanos. Pues el hipócrita era el actor y a veces se ponía una cara triste, es decir, la obra que se iba a presentar era una tragedia, y a veces se ponía una cara alegre, la obra que se iba a dramatizar era una comedia. Y muchos de nosotros cuando estamos en nuestro ser natural y en nuestra carne somos una comedia o somos una tragedia, pero no tenemos realidad. Se está expresando nuestro ser interior sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, es algo que no es real, es falso. Y hermano, en esto tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros a veces nos creemos nuestras propias mentiras y lloramos con todo y con ellas y todo y nos las creemos hasta que la luz viene. Mira, mi hijo, no te metas más en mentiras a ti mismo. Eso no es así. O esa no es la situación como tal. Señor, ten misericordia. Señor, sálvame. Dice aquí, segundo obstáculo es hipocresía. Espiritualidad de una persona está determinada por su apariencia externa, sino por la manera en que se ocupa de Cristo. Y ahí nos da Mateo 6. ¿Qué ocuparnos de Cristo? No es estar por ahí haciendo un drama, comedia o tragedia, sino que somos gente que nos apartamos con el Señor para tener tiempos personales con el Señor. Señor, ten misericordia. No estamos por ahí mostrando nuestra espiritualidad. Nos vamos a nuestro closet personal, a nuestro cuarto,
a derramar lágrimas. Señor, tú me tienes que ganar en esto. Gracias, Señor. Lávame con tu sangre, Señor, para poder ir donde mi hermano a pedirle perdón. Eso es ser genuino. No es que todavía no haya hipocresía, no es que todavía no haya otros objetivos, es que no estamos tomando la dirección correcta para que esta salvación nos libre de estos asuntos. Amén, hermano. Ahí es que está el detalle. No es que tengamos o no tengamos estas cosas. Tercer obstáculo, rebelión. La rebelión es el pecado madre en toda la Biblia. Es posible que seamos activos y celosos al hacer las cosas, pero aún así encarcelemos y desobedezcamos al Cristo viviente en nuestro interior ignorándolo. Por eso es que Efesios 3 es clave, porque Pablo define nuestro espíritu regenerado, es decir, el Cristo neumático que reside ahí como el hombre interior. Así que, ¿qué es el alma? El alma, cuando se expresa no en sus funciones, sino en la vida. Cuando yo utilizo mi alma para darle rienda suelta a la vida del alma, caída, con pensamientos y emociones, yo convierto mi alma en un hombre interior y que se llama el yo. Y se vuelve indiferente y se pone a pelear contra el hombre interior del espíritu, creando un triángulo amoroso, creando una situación de un triángulo. O el marido es el Cristo que está en su espíritu, o usted convierte su alma utilizando la vida del alma caída, la convierte en otro hombre interior que toma decisiones. En ese sentido, podemos decir que el hombre interior es la cabeza, es el hombre, y el alma debe ser la mujer, que se sujeta a su marido. Cuando usted convierte su alma en otro macho, viviendo por la vida suya y tomando decisiones independientes al Señor. No, porque yo voy a hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y el novio allá adentro, mira, yo estoy aquí, vas a tener un tiempito conmigo para traerme los planes que tienes. ¿Cuántos de nosotros nos hemos, acá decimos, en el campo se usa una expresión, nos hemos esmandado, nos hemos tirado de pecho a hacer 20 cosas y después tenemos el check, tenemos la molestia interna y el Señor a veces viene más severo y otras veces viene más cariñosamente y nos pregunta, ¿y cuándo tú me preguntaste sobre eso? Y usted dice, oh Señor, yo no consulté con el novio. Eso es rebelión. Así que no la quiero, no la quiero dramatizar demasiado, pero recuerden eso. Señor, mi hombre interior está en mi espíritu. Yo necesito que mi vida vaya donde el hombre interior, al marido de la película, a la cabeza. Señor, esta decisión en este trabajo, en mi vida, estudio, esta situación. Señor, ¿qué tú quieres en esto? Señor, yo no me muevo si yo no tengo el sentir. Tal vez el Señor te dice, ten comunión con algunos hermanos. Ah, pues tengo comunión horizontal. O el Señor te dice, ve a algunos que son padres espirituales. Tengo comunión vertical, pero tengo temor de hacer cosas por mi cuenta, aunque sea ir a predicar el evangelio a la esquina. Imagínese usted ese serio que el Señor le abrió puerta en Asia para ir a Asia a predicar el evangelio a Pablo y Pablo dice que no tuvo paz en su espíritu y no predicó el evangelio porque no aparecía Timoteo y después eventualmente cruzaron el mar hasta llegar a Filipo y comenzó la obra del Señor en Europa, lo que significa que el Señor tenía otros planes. Y Pablo siguió, se sujetó al sentir interno del espíritu, que es un hombre interior, que es esta persona maravillosa. Hasta ahí con la rebelión. Cuarto obstáculo es nuestras capacidades naturales. Oh Señor Jesús. Si tales capacidades naturales permanecen en nosotros sin ser quebrantadas, llegarán a ser un problema para la vida de Cristo. Así que eh, cuando una persona sumamente capaz, inteligente, brillante, está medio dormido en la vida de la iglesia, decía el ministerio, no causa problema. Pero mire qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Cuando se despierta espiritualmente y tiene una experiencia por la cual hemos orado 20 años para que el hermano o la hermana tal se levanta y se convierte en un problema. ¿Por qué razón? Porque quiere servir al Señor con toda su capacidad natural y con todas sus buenas ideas y con toda su fuerza natural.
Y después está uno diciendo, ay Señor, mejor hubiese sido que se quedara durmiendo la hermana o el hermanito. No, no tanto como eso, pero esas cosas suceden en la vida de la iglesia. Entonces, más vale, díganme amén, hermano, más vale que veamos esto desde ahora. Sobre todo los que son bien capaces, bien energéticos, pueden hacer muchas cosas. Señor, líbrame. Líbrame de meter la pata por no permitir que tú pases mi capacidad natural por muerte y resurrección. No se crea que esa educación y esa formación no va a servir. Moisés estudió en Egipto porque Egipto era los mejores arquitectos e ingenieros del mundo. Y él tenía la responsabilidad eventualmente de que de edificar o liderar la edificación del tabernáculo. Pero el hombre estaba crudito. Tenía que pasar por mucho trato de muerte y resurrección. Pero no se vayan a confundir, jóvenes preciosos, los que están aquí jóvenes. Queremos que nuestros muchachos obtengan la mejor educación posible y paguen el precio de obtener la mejor educación posible. Pero eso tiene que pasar por muerte y resurrección. Y nosotros tenemos que ayudar a nuestros jóvenes y no soltarlos, ayudarlos, estar con ellos, pero también modelarle nosotros un vivir donde ellos puedan ver, el hermano es esto, es abogado y es médico, o tiene, o es el mejor plomero de toda la provincia, o es el mejor electricista, es una persona que tiene grandes responsabilidades, pero es un hombre quebrantado. Es un hombre que ha experimentado al Señor y cuando yo estoy con él, yo aprendo que aún con toda la capacidad y la educación que yo haya recibido, yo necesito que eso pase por muerte y resurrección. Amados, tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en Dios, educación y carácter. Por eso es que necesitamos estas experiencias. Yo acabo de cumplir en el mes de octubre 68 años. 68. Así que si el Señor me da 20 añitos más sin empezar a, ya usted sabe qué, son buenos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Fomentar, empujar con amor, modelar a la próxima generación para que pague ese precio, para que se meta en la verdad, para que sepa que Pedro y toda la escritura es un asunto de vida y de edificación y que hay estos cuatro topos que si no trato con ellos caigo en que en una laodicea. Lo sé acá arriba, pero no he comprado aceite. No he permitido que el Señor me gane. Hermano, y se lo digo a las hermanas preciosas, hermana, hay que cuidar a los jóvenes. Trabajo con los niños, las hermanas se tienen que levantar. Claro, la primera línea son los padres, usted es el primer responsable y los abuelitos y los tíos que estamos por el lado, pero el Señor necesita que tengamos este tipo de visión. Señor, yo me doy a caer a tierra y experimentar esta salvación para que nuestros jóvenes y niños vean, porque nuestros hijos no adoptan el marco moral de lo que le decimos, ellos adoptan el marco moral de lo que somos. Eso tiene que grabarse. Si nosotros, aunque somos normales, nos amamos, nos cuidamos, guardamos la unidad, estamos pendientes de los hermanos en toda Colombia, en toda Latinoamérica, oramos, nuestra reunión de oración es orando por el mover del Señor en toda la tierra. Nuestras casas, aunque los nenes estén jugando, ven que aquí no se habla negativamente de nadie, oramos, vamos a visitar al que está enfermo, tenemos un vivir donde recibimos con amor a los santos. Ese es el marco moral que esos niños van a aprender. Eso es un gran antídoto. Señor nos ayude con esto. Sigo, porque ya se me está acabando el tiempo aquí. A fin de crecer en vida para el edificio de Dios, debemos desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Y eso solamente lo hace el hermano mayor que está en mi espíritu, que es ese tipo de persona. Tengo que comerlo diariamente y tengo que confesarme, Señor, esta es mi disposición natural, esta es mi tendencia a la rebelión, estos son los asuntos. Yo quiero crecer, Señor. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar en estos asuntos. No solamente por mi oportunidad de ser un vencedor y ser parte de la novia guerrera, por los que vienen detrás, Señor, por lo que me están viendo. A fin de crecer en vida para el edificio de Dios, debemos ser nutridos leche espiritual dada sin engaño. La leche dada sin engaño, que ese es un versículo, obviamente, en 1 Pedro 2, es transmitida en la palabra de Dios para nutrir nuestro hombre interior por medio del entendimiento. Oiga bien, por medio del entendimiento, nuestra mente es racional y asimilada por las facultades mentales. Esto no es que yo me paro mañana en el umbral de la casa y abro la boca y digo, Jehová, yo abro mi boca para que tú me la llenes. No.
Aquí hay que estudiar la Biblia. O yo, hay que comer al Señor, hay que tener nuestro tiempo, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios para llenar la despensa esta del conocimiento objetivo de la verdad. ¿Por medio de qué? De nuestra mente racional y por medio de asimilarla con qué? Con nuestras facultades mentales. ¿Por qué usted se cree que las drogas es una de las grandes obras maestras para destruir la mente de los jovencitos? Quemarles el cerebro y las neuronas. Por eso mismo, porque la mente necesita entender, necesita la epignosis del conocimiento más elevado del universo para tener la mente llena de la verdad y conocer los versículos, las notas. ¿Ve? Eso es un prerequisito para entonces comerme la palabra y que el logo se convierta en el rema que puede tratar con mi disposición natural, con mi rebelión, con todas las cosas que son contrarias a la economía de Dios. ¿Por qué? Porque el hermano mayor es un indio aceite con mirra, canela, cálamo y casia. Está preparado para cambiarnos por dentro. Pero yo tengo que tener un entendimiento. Claro, los hermanos ya mayores, esta carga, o sea, pero los que somos los hermanos jóvenes, nuestros jóvenes, deben tener esa conciencia con respecto al asunto de conocer la verdad y la palabra de Dios. Dice aquí, ya vimos facultades mentales, aunque la leche nutritiva de la palabra es dada a nuestra alma por medio de la mente, primero tengo que tener la despensa, la tengo que tener llena de la verdad objetiva, estudio, meterse en la verdad, meterse en los estudios, vida, meterse en la literatura, comerme la palabra, ¿para qué? Para tener una constitución, un depósito de la verdad. Pero mire cómo sigue esto, aunque la leche nutritiva de la palabra es dada a nuestra alma por medio de la mente, a la postre nutre el espíritu, con lo cual hace que no seamos psúquicos, sino que seamos neumáticos, espirituales, aptos para ser edificados conjuntamente con otros como casa espiritual de Dios. ¿Vieron el asunto? ¿Vieron lo balanceado que es el ministerio del Nuevo Testamento? Por un lado, yo tengo que conocer la verdad objetiva con mi capacidad racional y mi entendimiento. Tenemos que preocuparnos por la educación de nuestros niños de una manera normal, para que sus mentes sean guardadas, tengan mentes despiertas, puedan entender esa parte de lo que necesitamos aquí. Pero el objetivo es que la despensa espiritual, el conocimiento objetivo, el logo, se convierta en ¿qué? En rema. Se convierta en un rico suministro como leche. A fin de disfrutar la leche de la palabra, gustar de Dios con su bondad en la palabra, debemos recibir como su palabra con toda oración y reflexionar sobre su palabra. Y ahí está el Salmo 119, verso 15, nota 1. Que eso hasta, mire, los otros días me llamaron hasta de la cochinchina. Usted es el hermano del Salmo 119, verso 15, nota 1. Pues para que tomen, ahí la está parafraseado en la nota. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí. Eso que sale ahí en el bosquejo es el Salmo 119, verso 15, la nota 1, para que ustedes vean. Dice aquí. ¿Cómo tomamos, cómo nos bebemos la leche? ¿Cómo gustamos, probamos al Señor? Dice aquí, reflexionar sobre la palabra, saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. Aleluya. Orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra consiste en rumiar, en recibir la palabra de Dios por medio de mucha consideración. Yo le decía hace 2 o 3 semanas que a veces la jefecita, la hermana María, entra aquí, yo estoy hablando solo y ella se me queda mirando, imagínense, 45 años juntos. Ella tiene 50 años de vida cristiana, yo tengo 53. Y nosotros como, ¿verdad? En nuestra intimidad nos molestamos, mi hijito, ya tú estás medio loco. Y yo le digo, estoy loco con el Señor, hablándome la palabra, sacando lo que tengo acá arriba y lo hablo y me lo oro y me confieso. Señor, tú me tienes que ganar en esto. Sí, pero es que Oscar, tú tienes que... ¿Por qué? Pues estoy enamorado de esta persona y tengo un depósito, lo tengo que sacar de adentro para limpiarme con el mismo depósito y se convierte en leche riquísima que nutre nuestras partes internas. Sigue diciendo aquí. Orar, conversar con uno mismo. Mírelo ahí, conversar con uno mismo. Y alabar al Señor forman parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra consiste en rumiar. Ok, esa ya se lo alimenté. Así que a algunos de ustedes lo que les falta, y entiéndame lo que les estoy diciendo, les falta estar más loco, están todavía demasiado sobriecitos. O yo, en la experiencia del Señor.
Al alimentarnos de Cristo como leche nutritiva en la palabra, crecemos hasta llegar a la salvación plena, a la madurez por medio de la transformación para la glorificación. La salvación vista en 1 de Pedro 2:2 es un asunto de transformación. ¿Para qué? Para el edificio. Toda esta experiencia para edificio, para edificio. Y todavía falta un paso más, porque en 1 de Pedro 2:5 el edificio es el sacerdocio. Y ahí la palabra griega no se refiere a un sacerdote individual, se refiere al priesthood, a la compañía de sacerdotes, el sacerdocio colectivo. Lo que nos lleva al punto 4 y ya vamos cerrando. El sacerdocio santo es el cuerpo coordinado de sacerdotes. Es la casa espiritual edificada. Dios quiere una casa espiritual para su morada y un cuerpo sacerdotal para su servicio. Casa espiritual, Él quiere su casa. Sacerdocio, su servicio. Él quiere su sacerdote. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. Según el poder de una vida indestructible. Aquellos que ven al Señor lo ministran, permite que el Señor lo infundan con su rico elemento y con todas las experiencias de salvación orgánica y crean un excedente de Cristo en su experiencia. Y con eso ellos se miran e imparten Cristo a la gente. Si es en una reunión de los dones, ¿cómo le llamamos? Profetizar. Si es impartir el excedente de Cristo rico que usted ha disfrutado a una persona que no tiene al Señor, se llama predicar el Evangelio. Y si es traer el Cristo que usted ha disfrutado en una reunión de hogar con algunos hermanos que han venido para disfrutar al Señor, eso significa pastorear. Pastoreamos con ternura y con nuestra enseñanza alimentamos. Recuerde eso, alimentamos. Pero ya vimos que el alimento tiene como prerequisito leer la Biblia y estudiar la palabra constante de Dios para constituirnos con ella como la epignosis, como el conocimiento más excelente del universo, que es la economía de Dios. Y mire toda la riqueza de la verdad que tenemos para eso. Señor Jesús, no tenemos realmente excusa. No tenemos todas las herramientas necesarias para eso. Gloria al Señor. Sigo leyendo aquí. Así que primero vamos de regeneración a piedras vivas. Piedras vivas, crecemos en la santificación orgánica. Ahora venimos a hacer una casa y de la casa es finalmente ¿qué? Un sacerdocio corporativo. Un priesthood, sacerdocio corporativo. Dice aquí, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. De hecho, la palabra en hebreo es algo peculiar, una posesión peculiar por su belleza. Dice aquí, linaje escogido denota que descendemos de Dios. Dígaselo a su vecino, usted es descendiente de Dios. Aleluya. Real sacerdocio, que servimos a Dios. Nación santa, que somos una comunidad para Dios. Y pueblo adquirido para posesión de Dios, que somos preciosos para Él. Él se vio a sí mismo, el gozo puesto delante del Señor hebreo, era Él morándose en nosotros y reproduciéndose en nosotros para nosotros venir a ser su contraparte femenino. Amado, no le crea las mentiras del diablo. De tal manera nos amó el Señor que nos ha puesto en el amado. Usted y nosotros y todos los creyentes genuinos en Colombia y en cualquier parte de la tierra son el objeto del amor precioso del Señor por ellos. Nosotros somos tales personas, somos preciosos para Dios. Nuestro servicio sacerdotal corporativo consiste en anunciar como evangelio las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De modo que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nos da los sacrificios espirituales. Ahí tenemos entonces que repasar el estudio de vida de Levítico. Aleluya, gloria al Señor. Como uno de los componentes, obviamente, de los sacrificios espirituales. La palabra ahí en griego para sacrificio es tusía. Se refiere a la ofrenda animal que se ofrecía. Cristo como realidad de todos los sacrificios antiguos testamentarios, tales como el holocausto, la ofrenda de harina, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Yo lo voy a poner en este orden. Cristo como holocausto, la ofrenda, el sacrificio básico, el Cristo absoluto para el Padre en su voluntad. Sobre él
Tenemos la ofrenda de harina fina que se comían, tanto el oferente como Dios la consumen conjuntamente. La ofrenda de harina fina se refiere a Cristo como la palabra de Dios y la practicalidad de comernos la ofrenda de harina fina, el Salmo 119, verso 15, la nota 1 que la leímos arriba, es comernos la palabra de Dios como describe el salmista, orándola, cantando, alabando al Señor con la palabra de Dios. Eso causa que toquemos el rema del Señor y nuestro ser interno es santificado y vivificado con esta vida. Así que luego tenemos la ofrenda por el pecado y por las transgresiones y el resultado es paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que el Cordero de Dios en Juan 1:29 es el resultado consolidado de esas 5 ofrendas y sacrificios básicos del Antiguo Testamento. El Cordero de Dios no es que tacha la falta mía, que quita el pecado del mundo. Recuerde que Hebreos 9:13 dice que nuestra salvación es Ah, eterna en naturaleza. Nuestra salvación es eterna en naturaleza. Gloria al Señor. En griego es aionios lutrosis, salvación eterna. Dice aquí, los pecadores que son salvos mediante nuestra predicación del Evangelio, ofrecidos como miembros de Cristo. Eso es otro sacrificio espiritual. Usted le predica el Evangelio a una persona, le imparte el ungüento de fe. Cuando le está predicando el Evangelio, la fe le es impartida a esa persona, le llega como la palabra de Dios, pero cuando él abre su corazón, ese rema divino ¡guau!, agarra el espíritu y lo regenera. Y ahora la palabra rema que usted habló como palabra de fe para predicar el evangelio se convirtió en el Espíritu Santo que hizo nacer su espíritu humano y ahora Cristo está en el centro de esa persona. Tiene un espíritu regenerado. Eso es función. Ese es otro de los sacrificios que ofrecemos. Y finalmente nuestro cuerpo, nuestras alabanzas y lo que hacemos para Dios. Cuando nos consagramos al Señor porque le amamos, nos damos para servir, para visitar a los santos conforme al encabezamiento del Señor. Eso es algo agradable al Señor. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro después que metió la pata 800,000 veces. Recuerde, Pedro es el alter ego de todos nosotros. Este muchacho hablaba cuando no había que hablar y no hablaba cuando había que hablar. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con eso? Yo levanto las manos mías también. Y el Señor, pues obviamente, era amoroso con él. Se puso a decirle que el rey, el dueño del templo y el que es el templo mismo y que tenía que pagar y que el tributo del templo. Cuando lo vinieron, le tiraron la pregunta así de a quemarropa. Y él, si él lo paga, él paga el impuesto del templo. Cuando fue? Yo imagino que después a los 3 segundos a Pedro le tiene que haber sabido algo. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Usted ha tenido esa experiencia? Y vino el Señor y le dijo, Pedrín, Pedrín, ven acá, hijo mío. Eh, los hijos del rey tienen que pagar, los hijos del dueño de la casa tienen que pagar el impuesto del templo. No, pues vamos a hacer una cosa, para no quedar mal, vete a pescar, vas a pescar 2 denarios, uno para ti y otro para mí, para que tú no quedes mal. Yo siempre digo que lo mandó a pescar a las 11 de la mañana y vino a pescar los 2 denarios como a las 7 de la noche. Yo, el Señor a propósito, vamos a darle un tiempito a este hombre. ¿Para qué? Hermano, ¿cuántos hemos tenido ese tipo de experiencia? Empezaba a pescar a las 11 y todavía a las 7 no hemos pescado ni una gripe, ni un catarro. ¿Por qué razón? Porque el Señor necesita tratar con nuestra disposición natural, con nuestra rapidez en hacer y decir cosas. Alabado sea el Señor. Bueno, no sé por qué llegué ahí, pero por alguna razón será. Vamos entonces todos juntos, la letra C. Todo nuestro servicio sacerdotal para el Señor debe originarse ¿en quién? En Él, como el Dios que mide todas las cosas. Esta es una expresión muy poderosa. De hecho, aquí estamos leyendo a nivel de la región Ezequiel, estamos leyendo la Biblia perpetuamente. Llegamos al capítulo 40 y sale el varón de bronce midiendo. Cuando en la Biblia, en Ezequiel, en Apocalipsis, cuando sale la medición es para posesión. Es como cuando las hermanas van a la tienda de tela y quieren comprar la mejor tela, miden, hacen el corte y están ahí con ojos, ¿verdad? Entrenados y se hacen las mediciones porque se va a hacer un patrón para un traje, ¿verdad? O para un pantalón, lo que sea.
el que va a comprar, primero que hace, mide, toca el material, toca la tela. ¿De qué tiene que ser la tela siguiendo la línea que hemos seguido? Bueno, hermano Oscar, de oro, perlas y piedras preciosas. ¿El segundo qué? Según Isaías, el segundo vestido. El vestido del cual se habla en Apocalipsis 19. Ella estaba vestido de lino fino. El vestido inicial de la redención nos vino por la gracia de Dios. Aleluya por ese vestido, que es tipificado por el vestidito que le pusieron al hijo pródigo cuando llegó a la casa que le iba a dar todo ese discurso religioso al padre, pecado contra ti, hazme uno de los jornaleros, y el padre le dio un beso y le dijo, es suficiente con que te hayas arrepentido. Vente, mijo, vamos a pegarte la manguera, vamos a sacarte la peste esa que tiene. Y se buscó el vestido, el anillo y la sandalia. Esa es la redención judicial. Ese vestido es el primer vestido. Pero el vestido de Apocalipsis 19 es de la novia, ¿no es? Ese es el segundo vestido. El vestido de las obras justas, oro, perlas y piedras preciosas. Ese es el resultado de comprar ¿qué? Aceite. Comprar aceite. Experimentar esta salvación orgánica diariamente. De ahí es que sale nuestro servicio. Y eso va tejiendo un vestido. Y en Apocalipsis 19, esta novia estaba vestida de lino fino. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Así que cuando vino el que mide el templo, dijo, me la llevo. Está lista para casarse. Gloria al Señor. Hermano, tenemos que brincar aquí con esta visión tan maravillosa. Así que el Señor está midiendo como el varón de bronce. Los que hayan estado experimentando bronce últimamente, hablo algo y meto la pata. Miro para donde no debo mirar. Hice esto y el Señor usted está bajo, está bajo qué? Está bajo la medición del varón de bronce. El Señor no se casa con niñas, se va a casar con una mujer madura, santificada por completo, que lo único que le falta es la transfiguración de su cuerpo, que es Cantares 8, esa es la desesperación de la Sulamita como vencedora. Ese capítulo lo que dice poéticamente es, ven saltando para que me quite el cuerpo este, porque eso todavía está ahí, la carne es terrible. Pero esta mujer se viste de vestido de lino fino. Cuando viene el medidor, el que fue medido desde su concepción hasta la cruz del Calvario y fue juzgado como bronce hasta llevarlo a la cruz. Ese que pasó por esa experiencia está en nosotros para tejer en nosotros por su salvación ese vestido, pero Él también es justo. Él también nos mide en su fidelidad. ¿Para qué? Para que se pueda coser, tejer, puntear. Y aquí todas las hermanas que son costureras saben de eso. Le pueda puntear un vestido para la novia vencedora. ¿Quién quiere ser parte de eso, hermano? Usted me tiene que decir, a ver, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de las compañías que son resucitadas o son arrebatadas al final de esta era para ser parte de la novia guerrera. Y se desposa con, según dice la Biblia, con la palabra de Dios. Con la espada de su boca van a aniquilar la rebelión de los gobiernos humanos. Pero esa mujer se casó con la palabra de Dios desde que lo recibió, tomándolo como la palabra, permitiendo que la rampolla, que el cuchillo del sacerdote, como la palabra, permitiendo que la palabra penetrara, dividiendo alma de espíritu, comprando un cuento para experimentar esta salvación orgánica. Y se empezó a tejer el vestido y el Señor empezó a juzgar. ¿Por qué? Porque la buena compradora de tela mide y toca y palpa si el material es genuino. ¿Y el material cuál es? Oro, perlas y piedras preciosas. Si es madera y en hojarasca, no está listo para ser desposado. Señor, te damos gracias. Concédenos tu gracia. Qué misericordia que estamos bajo este ministerio. Alumbra a mis hermanos. Llévanos a ver la necesidad de que en las epístolas de Pedro el tema es vida para la edificación de tu casa, y esta casa se agranda en un sacerdocio colectivo donde todos están compenetrados y funcionan, Señor, para producir sacrificios espirituales agradables a ti, para que tu propósito se lleve a cabo en nosotros y en toda la tierra. Señor, llévanos a esta experiencia. Llévanos a apreciar y amar a nuestros hermanos queridos
Señor, a pastorear con ternura y alimentar con el excedente del Cristo que ganamos al tener las experiencias propias de esta salvación que nos vuelve piedras preciosas para el edificio que se agranda en la ciudad, que es esta novia que desciende del cielo, coma de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Queremos colaborar, queremos cooperar contigo con esta visión maravillosa. Bendice a todos los que oyen. Señor, llámalos a la edificación de tu casa. Gracias que nosotros estamos aquí por tu misericordia y compasión. Alabado sea tu nombre, Señor. Amado, nos detenemos aquí. Gloria al Señor. Ah,